fue cómo administró la voz a 5.000 personas. ¿Se ponen a pensar eso? Hace poco tiempo estuve en Chaco, en la iglesia del pastor Jorge Ledesma, estuvimos predicando ahí y era un grupo como, ¿con quién fui? No me acuerdo con quién fui. Y con vos fui. Y eran como 4.000 personas, una cosa así más o menos. Y en un momento nos quedamos se cortó la luz. No, era un chiste tratar de predicar sin micrófono. Era a 4.000 personas, me dieron un megáfono. Terminé predicando con megáfono, parecía verdulero. 3 kilos de papa por 50 pesos, empecé a decir. ¿Están todos ubicados? Yo no sé si usted venía para intercesión, pero yo aproveché el flujo, ¿viste? Que digo, acá viene mucha gente, voy a venir a enseñar acá. Así que como soy el pastor de la iglesia, me tomo esas libertades. Otro no lo podrá hacer, yo sí. Si está acá es porque tiene hambre del Señor. Saben, hace un tiempo que Dios nos está hablando mucho acerca de nuestra relación con Cristo y nuestra relación con Dios. Nuestra congregación es una congregación que se caracteriza por ser cambiante. Pero cambios buenos, porque siempre vamos a más, a más, a más, a más, a más. Nunca me voy a olvidar de nuestro viejo y amigo y muy amado Raúl Sánchez. ¿Cuántos se acuerdan de Raúlito? Raúl partió con el Señor. Y él llegó al Señor de grande. Lo encontré en una clínica tirado, con un cuadro de intoxicación alcohólica severísimo. Su hígado estaba para ser destruido prontamente. Y se volvió al Señor rápidamente en esa clínica y empezó a venir a la iglesia. Lo amamos mucho, lo que lo conocimos a Raúl para nosotros era, qué sé yo, era ver un milagro de Dios en la vida de una persona que con los últimos años de su vida decidió cambiarlo todo. Pero cuando digo todo es todo, tenían que ver a Raúl. Y él era bruto porque toda su vida había sido de campo. Le gustaba andar con unas bombachas de gaucho y era tosco. Siempre andaba con su pucho en su bolsillo porque nunca había logrado erradicar el cigarrillo y lo peleaba mi vida. Y un día se encuentra con Pablo, porque en aquel tiempo lo agarraba Pablo en los programas. Pastor Pablo Aristimuño. Dice, estoy cansado, dice. Dice, primero era Cristo, después la vida, después las conductas, todo, es cada vez más y más y más, dice. Todo. Y estaba enojado ese día porque se confrontaba con lo que el Señor le pedía. Nos hizo pasar cada una. Y eso fue lo que el Señor nos fue permitiendo vivir como congregación. Hace unos años atrás conocí al pastor Fernando Orihuela y fue tanta bendición para mi vida. Hasta el día de hoy lo sigue siendo. Hubo muchos pastores de mucha bendición. Siempre hubo una marca en mi vida. Me acuerdo del pastor Carlos Chialba que en un momento de mucha angustia vino y puso un manto de sanidad sobre mí. Anterior a esto, pastor Sergio Betín de la primera iglesia bautista, cuando yo tenía 19, 20 años, estaba en un conflicto de identidad muy grande. Y me acuerdo que en un campamento me ministró de una forma. ¿Viste esos pastores que marcan un antes y un después? Que vos decís, este fue un antes y este fue un después. Bueno, cuando lo conocí a Fernando fue un antes y un después también. Me habló de tantas cosas que no tenía ni idea, no sabía de qué estaba hablando. Y nos metimos como iglesia en un ámbito al que le llamamos profético. Y muchas personas se acercaron a la casa porque me identifican amigo de Fernando, que trabajamos en transformación, y dicen, bueno, esta iglesia debe ser más o menos como son ellos. Y no sé si somos iguales, pero muchos vinieron acá, enviados incluso por muchos de ellos. Una iglesia profética. Y vieron cuando, después de mucho tiempo de entrenamiento, de liberación, de sanidad,
algo adentro tuyo empieza a hacer como que le falta. ¿Nunca te preparaste uno de esos sándwiches de jamón y queso que vos decís, esto va a estar, qué bueno que va a estar esto? No sé si te pasó alguna vez. La vez pasada yo me compré 2 salamines, de esos salamines de Colonia Garoya, y me compré como 1 kilo de queso, cáscara colorado, pero era el que tiene sí, ¿cómo se llama? No era Gruyère, pategras, un pategras. Rico, che. O sea, yo decía, esto va a estar. Y lo tenía ahí en casa, ¿viste? Y me hice un sándwich, me hice un día, abrí un vinito, dije, hoy es mi día de descanso, no manejo, no predico, de acá me voy a la cama. Ese era el cálculo. No había nada de malo, no, estaba tranquilo, estaba todo controlado, estaba mirando una película con mis hijos. Salamín, queso, vinito, le doy el bocado, me mandé otro, y yo esperaba algo, no sé, ¿viste cuando decís, le tuve bronca todo el día esta, así como diciendo, y como que le faltaba algo, y si estaba rico el salame, sí, estaba buenísimo, y el queso también estaba rico, ¿y qué te pasa? Con el Señor me ocurre eso. Siento que me da un banquete. Y me enseñó a pedirle más siempre. Y llega un momento donde vos empezás a masticar y vas a decir, che, le haría falta algún otro aderezo. No porque no esté rico, sino porque el Señor nos enseñó a pedir más y más y más de Él. Y uno diría, pero no estás satisfecho. Cristo me es todo. Nunca podría decir que no me satisface. Pero siempre me dio hambre y siempre me dio sed. Y no porque no calmara la anterior, sino porque decido tenerla, porque disfruto. Estoy estudiando mucho sobre la comida en este tiempo. Y empecé a entender que la comida es mucho más que nutrición. La comida tiene todo un diseño espiritual. Por eso que hay gente que está con sobrepeso, con bajo peso, con enfermedades, producto de una malnutrición. Y comer, y empecé a entender que lo que como define lo que soy. Y empecé a entender que comer a Cristo implicaba mucho más que mis acciones. Entonces, me empezó a llamar mucho la atención que todas nuestras acciones proféticas muchas veces empezaron es como que funcionaban en un momento determinado, pero al siguiente momento no estaban funcionando. Es como que hubiéramos pasado por un haz de poder y después empezar Estoy hablando de la gente que busca liberación, de la gente que busca cambio, de la gente que quiere cambiar su vida, que quiere cambiar su forma de mirar, el espíritu, de la gente que no logra dejar las drogas, que no logra dejar la impulsividad, que no logra salir de un estado, de pobreza, de miseria. Y vos le oraste, le sanaste, le ungiste, le tiraste, le erradicaste, le hiciste, y sigue ahí. Entonces el Señor hace un tiempo nos empezó a llevar a lo que es la verdadera naturaleza de Cristo, desde donde todas estas cosas cobran sentido. Hace un tiempo Dios ya me venía diciendo, ¿estás seguro que no estás tratando de que el mundo pueda llegar hasta mí sin Cristo? Porque tengo que serle sincero, muchas veces lo que es la educación emocional va a servir para las personas apenas para sus emociones, pero no lo van a acercar a Dios. Es más, muchas veces hasta esto puede llegar a estorbar. Yo hace mucho tiempo tomé la decisión de no ser más un aguantadero del mundo. Yo no quiero ser más uno de estos aguantaderos que limpian el mundo para que el mundo siga siendo mundo y Dios siga siendo Dios. O sea, es una locura que la iglesia trate de rescatar a la gente del mundo sin acercarla a Cristo. Esto es una hipocresía. Quiero que venga a la iglesia y no te voy a predicar nada. No, te voy a predicar porque yo entiendo que no puedes seguir estando en el mundo. Pero algo no nos cerraba y el Señor nos empezó a llevar y nos metió en esto que hace un tiempo estamos predicando. Y una vez más voy a volver a hablar, pero de una forma quizás un poco más profunda. Y hasta quizás vaya a decir cosas que te vayan a asustar, pero confío que son gente madura, porque invité a la gente que quiere aprender, no a la gente que
vino para juzgar o criticar. Espero que estés acá con hambre y sed, ¿sí? Si hay alguna persona que vino con un espíritu de observación para poder opinar, te digo que estás en el lugar indicado, porque vas a opinar muchísimo, pero te vas a ir con un sinsabor tan grande que vas a desaprovechar un banquete de parte de Dios que puede ser de mucho crecimiento en tu vida. Así que yo te animo para que te despojes de todo prejuicio y que te despojes de todo pensamiento tendencioso y lo conviertas en esta hora en un espíritu de quebrantamiento, de humildad para recibir. Amén. ¿Lo hacemos? Hoy quiero hablar sobre nuestro pacto con Dios. Vamos, tranquilo, está todo bien. Hoy quiero hablar del pacto que tenemos con Dios. Cuando hablamos de pacto, estamos hablando literalmente de una relación. ¿Alguna vez se puso a pensar sobre el tema de lo que es un pacto? Estuvimos hablando, presta atención acá, estuvimos hablando el domingo sobre lo que significa un pacto literalmente. Muchas veces nosotros nos relacionamos con las personas y asumimos que las cosas están por igual. Es decir, a veces queremos que la gente reaccione con nosotros como nosotros reaccionaríamos con las personas. ¿Esto te pasa o no te ha pasado? Que de repente vos tenés una persona y decís, ¿y por qué no me saludaste? Yo nunca te dejé de saludar. Frase que tenemos, es decir, medimos al otro conforme a lo que nosotros haríamos. Es decir, mirá, no viniste, yo nunca he faltado. O sea, me estás midiendo conforme a lo que vos estás haciendo. Eso no es un pacto, eso no es un acuerdo. Por eso es que muchas veces las personas tienen malas relaciones, porque están esperando del otro lo que uno pone en el medio. Es decir, yo creo algo imaginario entre vos y yo espero que vos lo ejecutes. Ese es el problema de las relaciones entre esposos. Es decir, ella le dice a él, al final nunca hablas nada. Ella está esperando que hable. Él asume de que no hace falta que hable porque viene del trabajo cansado. En las relaciones siempre hay pensamientos que hacen a la relación. Es decir, yo creo que esto funciona de esta forma. Eso es un pacto. Aunque no le pongamos el nombre de pacto, aunque no le pongamos nombre de acuerdo, aunque no lo escribamos y no firmemos debajo, un pacto está establecido para vincular personas, para vincular relaciones. Eso es un pacto. Es la forma de relacionarnos. Ahora, cuando hablo de la forma de relacionarnos, no estoy haciendo la diferenciación con Dios. Dios busca con nosotros una relación. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para tener una relación con Él. Lo crea para tener una relación directa con Dios. El tema es que nosotros hemos perdido el entendimiento de lo que significa esta relación con Dios. Hemos asumido, hemos creído, hemos figurado en nosotros relaciones con Dios. Hemos asumido que una relación con Dios implica leer la Biblia. Hemos asumido que relacionarnos con Dios implica venir a la iglesia. Hemos asumido que relacionarnos con Dios implica cerrar los ojos y emitir oraciones que nos hagan creer que estamos conectándonos con Dios. Hemos asumido cosas. Y uno dirá, bueno, pero todo eso está en la Biblia. Espere, no está en discusión esto. Estoy tratando de explicar que muchas veces nosotros asumimos una relación con Dios y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que espera Dios en esta relación? Porque una relación muchas veces es establecida por una sola persona. Como yo les explicaba, imagínense una esposa que le dice al esposo, vos no me saludaste, vos no me hablaste, vos no me miraste. Ella define la relación y muchas veces termina rompiéndose por lo que uno no quiere que el otro haga. Un pacto es un acuerdo hecho entre dos partes. Y como está lleno de pautas y de condiciones, cuando te salís de esa pauta y de esa condición, ya se perdió la relación. Hay otra relación. Si yo les explicaba este domingo, si yo traicionara de repente a Pedro, le dijera, Pedro, si querés te puedo ayudar, te puedo ministrar, contame tus problemas, Pedro, tranquilo, contame tus problemas, soy el pastor de la iglesia. Y Pedro me cuenta sus problemas. Hay un pacto en esta relación. ¿Por qué? Él es mi pastor, yo estoy esperando que él
actúe de una forma coherente, que Él calle ante los demás, que Él me cuide, que Él me guarde, que Él me defienda. Pero yo salgo de acá y de repente le comento a alguien lo que pasó. De repente le digo, sí, no, está bien, como Pedro, ¿viste? A Pedro le pasó. ¿Y qué le pasó a Pedro? Y no, Pedro no sabe lo que me contó el otro día. Me contó que tuvo este problema y esto, y su principal pecado es este, y vos sabés que estamos tratando de que se arrepienta. En ese momento yo me salgo de la relación y entro en un juicio de parte de él. Él condena la relación y dice, o me perdona o me establece, vos no sos más mi pastor. Vos no merecés mi confianza. Con Dios funciona de la misma forma. Quiero que vayamos al principio de la historia. Para Dios, cuando crea al hombre, Él se iba a establecer en una relación que iba a ser Cristo. Yo quiero decirte, muchos asumen, esto es tremendo, porque esto lo terminé de entender hoy. Muchos asumen que Jesús, yo lo he predicado, Jesús fue el plan B de Dios. Es una locura. Yo después decía, cuando lo predicaba no me cerraba, pero lo he predicado. Jesús es el plan B de Dios, porque el plan A de Dios era que el hombre... Yo sí, lo predicaba, ¿viste? Pero cuando vos terminabas de predicarlo decía, no tiene mucha coherencia de la otra forma, porque Dios crea a Adán, Adán peca y después tiene que mandar a Jesús para rescatar a Adán. Uno diría, bueno, en realidad a Dios le fracasó el plan número 1. Y mi pregunta es, ¿y si el plan de Dios era fracasar el plan número 1? Ya no sería el plan número 1, sino que sería el plan original de Dios que fracasara una similitud de plan. ¿Me van entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, ¿y si fue planificado por Dios desde el comienzo esto realmente así? Y uno diría, ¿por qué pensás que fue planificado desde el comienzo así? Muy simple, en el Edén había 2 árboles. Uno de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. ¿Quién era el árbol de la vida? Esa era la naturaleza que iba a manifestarse en el hombre. Dios estaba esperando que Adán comiera de ese árbol. Ese era el árbol que iba a manifestarse en el hombre que no había caído todavía. Cristo viviendo en el hombre, la vida. Pero ¿qué hace el hombre? Toma otra naturaleza, una naturaleza que no pertenecía a la vida, una naturaleza que pertenecía al orgullo, una naturaleza que pertenecía a la altivez. Era un árbol que también iba a dar fruto, que también iba a dar raíces, que también iba a dar sombra, que también iba a dar cobertura. Era un árbol que también iba a dar madera, que también iba a producir semillas y que se iba a reproducir. Era un árbol, pero nunca ese árbol fue la intención de Dios para el hombre. Ese árbol estaba en ese lugar para que ese árbol pudiera identificar que la vida iba a ser más que la altivez que él tenía. Estamos hablando del lucero mismo, que cae del ámbito espiritual por cuanto él quería ser igual a Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 28. ¿Va siguiendo esta historia? A partir de este momento, Dios ve que en el hombre se gesta otra naturaleza, una naturaleza que no es la del árbol de la vida, una naturaleza que no es la de Cristo. ¿Por qué? Porque en él no hay esa vida. ¿Qué es lo que hay en él? Hay otra naturaleza, una naturaleza de autoconocimiento. Por eso usted va a encontrar que nueva era y todo esto que funciona en el mundo es un espíritu de autoconocimiento todo el tiempo. Toda la medicina oriental, toda la medicina de nueva era que hoy se está predicando, que se está enseñando, es una medicina de autoconocimiento y está asociado a la herencia de estas raíces de este árbol. A partir de ese momento, el hombre entra en un ámbito de muerte. ¿Cuál era el ámbito de vida? El árbol de la vida. ¿Ese árbol de la vida quién era? La única forma de relacionarse con Dios era Cristo. No había otra relación. No había otra relación. La única forma de relacionarse con Dios era Cristo. Te lo voy a explicar de esta forma. La única forma de relacionarme con Roger es por medio del cuerpo.
No tengo otra relación con Él que no sea por el cuerpo. Hoy, entendiendo más, en el espíritu también. Pero hoy mi única forma de relacionarme con Él era el cuerpo. El cuerpo mío es la única forma de llegar hasta Él. El cuerpo de Dios para relacionarse con el hombre era Cristo. Cristo era el contacto que Dios tenía con el hombre. Y se manifestaba en el árbol de la vida. Árbol que fue quitado. ¿Y ahora qué pasa? El hombre ya tenía otra naturaleza. ¿Y qué iba a pasar? Era necesario que ahora el hombre funcionara como Cristo. Entonces Dios le da una serie de reglas y parámetros. Le da leyes. Y le dice, vos tenés que hacer esto, 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 esto y esto. Cuando Dios quiere formar un pueblo, cuando Dios quiere formar una nación que van a ser su cuerpo, Él le da leyes y reglas. ¿Para qué? Para que puedan acercarse a Él. Porque esas leyes y esas reglas hablan de Cristo. Manifiestan a Cristo y expresan a Cristo. Nunca las leyes del Antiguo Testamento intentaron, o sea, Dios no está en contra de las leyes del Antiguo Testamento. Las leyes del Antiguo Testamento no son algo que Dios desecharía. Al punto tal que es Cristo mismo el que termina cumpliendo todas esas leyes. Y nosotros, durante mucho tiempo, nosotros nos dijeron, bueno, Antiguo Testamento es desde Mateo para atrás, Nuevo Testamento es desde Mateo para adelante. Eso es lo que hemos asumido, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Muchas personas me siguen preguntando, ¿dónde empieza el Nuevo Testamento? Algunos dicen, el Nuevo Testamento empieza en Juan. Otros dicen, el Nuevo Testamento empieza en, qué sé yo, en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo. La verdad es que lo que yo he podido entender en estos días es que el Nuevo Testamento no empieza en ninguna de esas partes. El Nuevo Testamento no es algo que pudiera empezar en un escrito. El Nuevo Testamento no está en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es Cristo manifestado. No es un grupo de reglas, no es un grupo de leyes. Quiero que vaya entendiendo lo que le voy diciendo. El propósito de la ley es manifestar a Cristo. ¿Me sigue hasta acá? ¿Cuál es el propósito de la ley? Manifestar a Cristo. Cuando nosotros nos salimos de la ley en el Antiguo Testamento, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría cuando la gente se salía de la ley? Moría. Salirse de la ley era salirse de Cristo y nos moríamos. El hombre moría cuando se salía de Cristo, no había mucha vuelta. ¿Por qué? Porque la única forma de relacionarse con Dios era Cristo. Te salís de Cristo, estás en muerte. No hay mucha otra vuelta. De alguna forma nosotros hemos asumido que salirnos de Cristo en este tiempo todavía hay gracia, nadie se muere. No te equivoques, quizás no te mueras físicamente, pero hay muerte espiritual para todos los que se salen de Cristo, aún en este nuevo pacto. Resulta que para Dios el antiguo pacto no sirvió para manifestar a Cristo. Dice el libro de Jeremías 31, del 31 al 34, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Hay un nuevo pacto. Dios establece cómo es el nuevo pacto. El nuevo pacto es, ya no vas a necesitar Biblia, ya no vas a necesitar rollos, ya no vas a necesitar leyes, ya no vas a necesitar sacerdotes que te digan qué hacer, ya no vas a necesitar predicadores, no vas a necesitar gente que te traiga una adoración, no vas a necesitar persona que te traiga una profecía, vas a necesitar la ley de Dios escrita en tu corazón, porque este es el pacto que yo haré con ellos. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Escritura.
Nuevo pacto cuando Dios escribe la ley en tu corazón. Ahora, ya sabemos lo que ocurre, porque lo hemos predicado muchas veces. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene una ley escrita en su corazón? Cuando una persona tiene una ley escrita en su corazón, lo que desea es lo que su corazón manifiesta. Si yo tengo una ley escrita en mi corazón, yo voy a buscar bajo todo punto de vista que mi corazón haga eso. ¿Me va siguiendo? Resulta que muchos continúan pecando sin saber por qué y no pueden frenar de pecar. Y mi pregunta es, ¿está escrita la ley en su corazón? ¿Por qué todavía tengo necesidad de que me sigan diciendo qué hacer? ¿Por qué cuando vengo a la iglesia mi único pensamiento es que voy a recibir? ¿Por qué seguimos pensando que hay un sistema piramidal de sacerdote sobre sacerdote, sobre sacerdote, sobre sacerdote? Y de alguna manera asumimos que en el rol del sacerdote sobre sacerdote hay una unción de conocimiento y de revelación más profunda. ¿Por qué dice la Escritura en el libro de Jeremías que en el nuevo pacto Él establecería sus leyes en nuestros corazones? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuándo empieza esto? Hay gente que dice, estamos en el nuevo pacto. No te equivoques, estar en el nuevo pacto no habla de un tiempo. No habla de un tiempo generacional, no es un tiempo generacional, es un tiempo espiritual. Eso significa que cada uno de ustedes tiene que vivir el nuevo pacto. No es algo que ya está establecido generacionalmente y generacionalmente lo reciben todos. No. Te lo voy a explicar de una forma más simple. Todos, absolutamente todos, vivimos las Escrituras. Sí, ya lo sabemos, pastor. No. Todos vivimos las Escrituras. Es decir, todos salimos de Egipto en algún momento. ¿O no? Y la Biblia habla de Egipto. ¿O no? Y nosotros tuvimos un Egipto, un lugar donde estábamos esclavizados antes. ¿O no? Le llamamos mundo. ¿O no? Parezco un no, ¿o no? Muchos salen de Egipto y entran a lo que sería un desierto. En el desierto había reglas, había leyes. Empezaron a regir las. Pero yo te hago una pregunta. ¿En Egipto había reglas y leyes? No. No había un pueblo. Sale de Egipto un pueblo. No había leyes en Egipto. En Egipto estaban esclavos. Ellos no tenían leyes que los ampararan. No le decían, vos tenés que hacer esto y vas a ser amparado. Una ley te protege. En Egipto no tenían leyes. En Egipto estaban esclavizados. En Egipto no tenían el holocausto. En Egipto no hacían sacrificios. En Egipto no tenían sacerdotes. En Egipto no había una orden arónica. No existía eso. Eso aparece después en el desierto. Ubíquese en la historia. En Egipto, en el mundo, usted no tenía leyes. A usted nada le exigía. Usted por leyes no puede entrar al reino. Usted por leyes no puede entrar al reino. Usted no entra al reino de los cielos porque hizo algo bueno. Usted entró al reino de los cielos por misericordia y por gracia. No hizo nada para entrar ahí. Nada, absolutamente nada. Y ya se va a enterar cuando termine la charla que no hizo absolutamente nada porque ni recibir a Cristo hizo. Usted simplemente decidió salir porque le mostraron una puerta abierta y estaba Jesús parado en esa puerta. Todos nosotros salimos de Egipto, todos nosotros hicimos esa historia, todos nosotros entramos a un desierto, todos nosotros manifestamos entrar a una tierra prometida y hay áreas de nuestra vida que son tierras prometidas. El pueblo de Israel cruzó la historia, pero yo te quiero explicar que esa historia continuó y tu vida no termina en Canaán, tu vida termina cuando entra Cristo en acción. Hay personas que dicen, sí, Egipto fue mi mundo, el desierto fue cuando yo tuve que salir de la droga y estaba yendo a la iglesia, y la tierra prometida fue cuando vencí las drogas. Amén, gloria a Dios por la analogía. Sin embargo, esa no es completa. ¿Qué es una analogía completa? Que esa persona sigue viviendo ley hasta el momento en el que Cristo es manifestado. ¿Cómo, pastor, sigo viviendo ley? Que vos vas a cumplir leyes hasta que Cristo sea manifestado en tu vida y desde entonces no vas a necesitar cumplir leyes porque vas a hacer lo que el Padre ponga en tu corazón y ahí vas a estar cumpliendo lo que el Padre te dice. Te lo voy a explicar de otra forma. Cuando vos empezás a leer las Escrituras e incluso te vas al Nuevo Testamento y te encontrás en pasajes que te enseñan y te dan consejos sobre qué hacer. Ejemplo, no comas, no gustes, no lleves, no traigas, no juzgues. Cuídate, hace esto, hace aquello. Todo eso no es nuevo pacto. Aunque esté Cristo luego de Mateo. Todo eso sigue siendo leyes.
Le dejo el suspenso para que vaya entendiendo lo que estoy hablando. Siguen siendo leyes. Pero ¿cómo? No está en el Nuevo Testamento. Escuche, nuevo pacto es una relación con Dios a través de Cristo, que Él es vivificado en nosotros. ¿Puede ser que alguien haya recibido a Jesús y no haya vivificado a Cristo? Sí. Es como una persona que recibe una computadora pero nunca la haya abierto. Es una persona que recibe una computadora y solamente usa el Word para mandar cartas. Tiene ahí toda la potencia de la salvación, pero nunca la experimentó. Salvación es mucho más que simplemente salir del infierno y pasar al cielo. Salvación es Cristo, es un evento continuo, está pasando en este momento. Resulta que para Dios el propósito no es que usted viva una reconciliación. El propósito es que usted muera y Cristo sea vivificado en usted. Ese es el propósito. Dios no quiere reconciliar su naturaleza con la naturaleza de Dios. Dios no quiere decir, a ver, voy a tratar de acomodarme a Lucas, a ver cómo Lucas es. Bueno, esta parte sí, bueno. Y Lucas, ¿sabes qué? Lucas tiene un excelente talento con el fútbol, voy a tratar de hacer de él un excelente jugador. No, Dios lo que va a hacer es destruirlo. Dios va a decir, aborrecé tu naturaleza para que pueda fluir en vos la mía. Eso es un nuevo pacto y te empezás a relacionar con Dios a través de Cristo. ¿Saben? Entendí algo hace poco. ¿Viste? La palabra de Dios dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pídanlo en mi nombre y os será hecho. Entonces uno que dice, bueno, hablo en el nombre de Jesús, es decir, vengo de parte de Jesucristo, es decir, allá está Jesucristo, acá vengo yo y vengo afuera de Jesucristo a decirte, hey, vengo de parte de Él. Pero eso no es en el nombre de Él, el nombre es Jesús. O sea, voy de nuevo, el nombre es la esencia, el nombre es la palabra, el nombre no es una figura lingual, el nombre es el mismo Cristo. Señor, santifícalos en tu palabra es verdad, yo los he santificado en tu nombre, en tu nombre. El nombre no es una identificación del Mesías, el nombre es el Mesías. Espero que lo pueda entender porque esto es bien profundo. Por eso le dije, estas charlas son bien al fondo. ¿Qué significa que el nombre no es una identificación, sino que el nombre es el mismo? Que yo vengo en el nombre, yo vengo en Él mismo, yo vengo en Cristo. Ahora vengo en el nombre de Cristo, yo vengo en Cristo y en el nombre de Jesús, porque estoy en Cristo, espíritu inmundo te vas. En el nombre de Jesús, porque estoy en Cristo, manifiesto a Cristo, reflejo a Cristo, la enfermedad sale de tu vida. Empiezo a entender desde dónde hago las cosas. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es Cristo. No, sí, ya sabemos. No me entiende. Es Cristo, es meternos adentro de Cristo. Es como si agarrara un disfraz, no es un disfraz porque está mal dicho, es como si agarrara una especie de piel y me metiera adentro. Y al revés, como si sacaran todas las tripas de adentro mío y se metiera Cristo adentro mío. Y mis ojos, ¡pum!, aparecen las pupilas de Jesús. Y mis brazos, ¡pum!, toma gobierno de mí. Y vos decís, y acá viene una confusión que muchos establecen. ¿Significa que tengo que dejar de pensar por mí mismo? No, ese es el gran problema que hablábamos ayer. No existe en el reino de Dios tal cosa como lo descubrió Arquímedes. ¿Vieron a Arquímedes? Que se mete en la bañadera y ve que el agua sube. Y él saca una ley, la ley de Arquímedes, que dice, 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces voy a decir, vos sos vos, yo soy yo no puedo ser vos no podés ser yo. A eso se le llama condensación dentro de la psiquiatría. Hay un elemento que existe que se llama condensación. Los médicos psiquiatras lo utilizamos para definir una patología, pero usted lo utiliza muchas veces en los sueños. ¿O no le pasó nunca que de repente soñó que usted estaba casado con su esposa, pero al mismo tiempo era su tía y después se enteró de que era un perro? Pues los sueños son medio raros, ¿viste? Voy a decir, ¿qué? Eso es condensación, o sea, no sabes en qué momento tal figura es las dos cosas. Estás casado con alguien que al mismo tiempo sos vos. Tiene cada significado los sueños. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Eso es condensación.
Y nosotros no entendemos la condensación porque con la mente no lo podemos entender. Es decir, tenemos una mente física, cuando digo física es decir que nos establecieron parámetros, nos establecieron verdad, es decir, esto es irrefutable. Hay una ley que establece Arquímedes que dice que dos cuerpos no pueden ocupar lo mismo. Entonces voy a decir, o Cristo o yo. Eso es cierto, Cristo. Significa que yo ya no estoy. Yo no sé cómo lo hace, pero yo te puedo asegurar que tu mente sigue funcionando en la mente de Cristo. Y que la mente de Cristo sigue funcionando en tu mente. O sea que somos dos personas separadas. No, son una. ¿Pero tengo voluntad? Sí. Ah, bien. ¿Cuál es? Es la voluntad que tiene Jesús. No termino de entender. Escuche lo que le digo. ¿Usted entiende que Dios y Jesús son lo mismo? ¿Usted entiende que Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo? ¿Usted entiende que Jesús, Dios y el Espíritu Santo son lo mismo? ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Mentira, no lo entiende. No lo puede entender. ¿Lo aceptó o no? No lo entiende, lo aceptamos, esto es un misterio. Lo creemos, pero no lo entendemos. Hay un montón de preguntas que no podemos explicar, no sabemos dónde agarrar, no sabemos si es primero el huevo o la gallina, o sea, no sabemos cómo es Jesús y también es Dios. O sea, Dios se envió a sí mismo, Dios se glorificaba a sí mismo. No se glorificaba a sí mismo. No termino de entender. Bueno, de la misma forma en la que no entendés eso, no vas a entender cómo Cristo se va a hacer uno en vos. Y cómo vas a tener vida en Él. Pero al mismo tiempo no vas a ser vos, aunque sí vas a ser vos. ¡Ey, pastor, frene ahí! Sí, ¿no? Qué tremendo es este pasaje que les acabo de leer. Escuchen esto porque esto es justamente lo que... Escuchen. Pero cuando alguno se convierte al Señor, entra, el velo es quitado. Y escuche, ahí terminó todo. Otra cosa que tenemos que entender es que la manifestación de Dios nunca es instantánea. ¿Por qué no es instantánea? Yo le pregunté a Dios hace un tiempo esto, espero poder explicárselos. ¿Por qué algo no es instantáneo en el reino? Y Dios me dijo, por causa de la justicia. Porque la transformación se va haciendo con justicia, no por capricho mío. Yo puedo hacer que las cosas que no son sean, pero quiero explicarte que siempre fueron en mí. Para que algo sea, no es que no existía, es que algo no era acá, pero siempre estuvo en mí. Para que algo ocurra de la nada, tiene que haber estado en mí primero. Esa era la manifestación de lo que Dios me hablaba. Y yo le decía, pero ¿por qué una persona no cambia de golpe? Porque si cambiara de golpe, yo sería injusto con el infierno. Porque todo lo que Él estuvo construyendo para el infierno, yo no lo puedo borrar de un plumazo. Yo lo que tengo que hacer es que Él mismo deshaga el camino que anduvo. Y ahí viene la transformación de una vida. La muerte nunca es un proceso inmediato, siempre es un proceso de avanzada. ¿Sabía eso? ¿Sabía que incluso físicamente la muerte no es inmediata? Se para el corazón, pero el cerebro sigue funcionando unos minutos y se van deteniendo todas las funciones físicas, paso a paso. De hecho, hay discusiones sobre cuándo es una muerte. Si es la muerte cerebral, si es la muerte del corazón, si es la muerte cardiorrespiratoria. Y sigue diciendo, cuando alguno se convierte al Señor, ¡pum!, se convirtió. No, se va volviendo al Señor. El velo es quitado. Y escuchen lo que ocurre. Porque el Señor es el Espíritu. Ahí viene el lío. ¿Cómo el Espíritu? Si Jesús dijo, enviaré el Espíritu. Sí, pero el Señor es el Espíritu. Pero Él dijo, me enviaré a mí mismo. No, enviaré el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Hay libertad. Bien, se puede asociar a Juan capítulo 8, verso 31. Pero sigo, dice, pero todos nosotros, con rostro descubierto, es decir, se nos quita el velo, contemplando como en un espejo, me pongo un espejo y me empiezo a ver a mí. Contemplo como en un espejo, pongo un espejo y me empiezo a ver a mí. Empiezo a ver, ¿qué cosa?
la transformación por el Espíritu de gloria en la misma imagen del Señor. Dice, vamos siendo transformados. Vamos siendo transformados. Y la pregunta es, ¿cómo es entonces? ¿Tengo que ejecutar o no tengo que ejecutar cosas? Sí. Pero entonces las acciones, las leyes que voy haciendo, según lo que dice la Biblia, ejemplo, dice, si alguno me ha entristecido, no me ha entristecido a mí, sino en parte suficiente tal. Bueno, sigue hablando, dice, y a quien algo perdoné, yo también perdono. Pablo está hablando del perdón, ¿no? 2 Corintios capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Habla del perdón y nos enseña a perdonar. Y uno diría, ¿por qué tengo que perdonar? Si Cristo está en mí, ni siquiera tengo que hacer algo. Es Cristo el que lo hace. Digo pues, andéis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No hagas esto. No te insubordines. No hagas estas acciones. Y uno termina diciendo, ¿por qué tenemos que ejecutar todo lo que dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Me gusta más la palabra testamento que pacto, porque testamento habla de testigos, los nuevos testigos. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque la ley siempre te lleva a un lugar de muerte. Tus obras siempre te permiten ir a un lugar de muerte. Obedeces a Dios, venís a una reunión, cerrás tus ojos, levantás tus manos, estableces oraciones, pero eso no es nuevo pacto. Esas son reglas, leyes, pautas, que en algunas iglesias son más, en otras son menos. ¿Cuál es más correcta? No hay problema con esto. Ponete mantilla, sacate mantilla. Acá hay una sola cosa que es importante. Dios busca que te mueras. Dios busca que la ley establezca la muerte de tu ego. Dios busca que la ley que estás haciendo te muestre lo imposible que es agradarle a Él y lo imposible que es sostener una vida religiosa si Dios no se manifiesta dentro tuyo. ¿Sabes lo que Dios quiere? Que desesperadamente desees a Cristo, porque no podés sostener esta vida. Esta era la situación y la condición del pueblo de Israel. Israel decía, basta, Señor, envíanos al Mesías, Señor. No podemos más con estos rituales, Señor. No podemos más con nuestros enemigos, Señor. Envíanos al Mesías, Señor. Envíanos al Mesías. Las leyes y rituales no les sirvieron para cambiar la vida. Hay un momento en tu vida donde necesitas quebrantarte delante de Él y decirle, Señor, hace 20 años que voy a la iglesia. Tengo tanto tiempo de oración. Estoy en intercesión, estoy orando, estoy haciendo, estoy rompiendo, estoy ejecutando, doy mis bienes para los necesitados, entrego mi tiempo en el servicio y aún así no he sido sanado, aún así no he logrado salir de la pobreza, aún así. Y el Señor te dice, vas por el buen camino porque está muriendo tu ego. Y empezás a clamar y a decirle, envíame a Cristo, manifiéstame a Cristo, revélame a Cristo. Ese es el nuevo pacto, cuando la ley genera la muerte de tu ego y la condición de tu espíritu, Cristo es manifestado y es resucitado. Ese es el nuevo pacto. No importa qué tanta letra tengas encima. No importa si recibiste a Cristo levantando la mano o callando y escuchando. Solo Él quiere manifestarse a través tuyo. No quiere otra cosa. A Él no le interesa otra cosa. Ese es el final. Entonces uno dirá, bueno, pero yo no sé si manifiesto a Cristo, pero dice que vamos siendo transformados. Hay personas que manifiestan a Cristo, qué sé yo, en el perdón. Otras manifiestan a Cristo en la economía. Otras manifiestan a Cristo en el perdón y en la economía. Otras manifiestan a Cristo en el conocimiento y en la revelación. Otras manifiestan a Cristo en la familia, en el orden familiar, en la salud, en la conquista de la salud. Y alguno manifestará a Cristo en la conquista de la salud, pero no podrá manifestar a Cristo en la ira. Y ahí necesitas seguir escuchando leyes. No te aires. Airaos, pero no pequéis. Y vas caminando con las leyes. Y vas al pastor y le dices, necesito autoconfrontarme. Entonces el pastor te dice, ¿y qué tenés que hacer? ¿Cuál es el plan de acción? Leyes.
¿Eso es Cristo? No, esas son leyes que te llevan a una muerte. Y en esa muerte aparece Cristo. Cuando morís, Cristo es vivificado y es magnificado. Nuevo pacto. ¿Usted está así en silencio porque no entendió o está tan estupefacto como me quedé yo cuando lo fui entendiendo? ¿Va por ese lado? Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Escucha. Yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamado. ¿Eso es nuevo pacto? Eso es ley. ¿Por qué digo es ley? Porque es un mandato de Pablo. Se nos pide que nos esforcemos en andar así. Te hago una pregunta. Si la persona a la que Pablo le estaba escribiendo hubiera manifestado a Cristo, ¿Pablo le hubiera dicho esto? Entonces no estaba manifestando a Cristo. Entonces no había un nuevo pacto. Entonces Pablo necesitó utilizar de leyes para llevar a la persona a una muerte para que pueda manifestar a Cristo. ¿Van entendiendo lo que estamos hablando? Entonces, pastor, ¿usted está diciendo que todos estos años usted estuvimos caminando en leyes? Sí. ¿Y usted está diciendo que todo lo que usted predicó no sirvió para manifestar a Cristo? No, sirvió para que nos muramos. Sirvió para que la gente se quebrantara. Sirvió para que la gente pudiera reconocer su condición, porque a la medida de que se iba autoconfrontando, iba viendo la ley y decía, no logro alcanzar esto, entonces la gente va muriendo. ¿Viste esa gente que se va diciendo, es muy alta la vara? Es gente que dice, no pienso morir más. Esa gente, tengo una noticia, en algún otro lado va a seguir muriendo. Porque Cristo necesita ser manifestado. No se alejaron de Dios, no se perdieron. Todo lo contrario. Siguen en Cristo, pero van a tener que seguir muriendo. Por eso no nos angustiemos cuando nos separamos a veces. ¿Usted va entendiendo? Sigo leyendo. Que andéis como es digno del llamamiento con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor. Si alguien no tiene a Cristo en su vida, si alguien no manifiesta a Cristo, necesita escuchar esto y necesita agarrarse en la fe de esta palabra y forzosamente caminar en longanimidad, en amor, en obligarse a tener paciencia. Lo tiene que hacer por obligación, porque ha decidido tomar un camino. ¿Está mal eso, pastor? No, es la forma. Hasta que muera su orgullo y en un quebrantamiento Cristo pueda explotar y manifestarse en él y ya no hay mandamiento que le vaya a servir, porque por naturaleza, que es Cristo, va a amar, va a ser paciente y de la noche a la mañana, sin entenderlo, va a empezar a fluir en todo lo que antes tenía que hacer por ley y obligado, ahora lo hace con gozo y naturalmente, porque ahí Cristo se ha manifestado. Solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. A cada uno entonces, nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Nos fue dada la gracia
según la medida del don del Mesías. ¿Cuál era la medida del don del Mesías? Era todo. Nos fue dada toda la gracia. Y sigue diciendo, por lo cual dice, subiendo lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿A quién dio dones? A los hombres, le entregó regalos. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. ¿De quién está hablando? Jesús tenía que llenar todas las cosas. Desciende, defiende, hace guerra, toda una historia espiritual bien interesante, y sube hasta los cielos para llenarlo todo. Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Da dones. Dones, ¿qué es el don? Eso que hace a tu naturaleza. Él pone adentro, el Espíritu de Dios, el Jesús mismo, pone un don y se activa la naturaleza. Se activa esa naturaleza. Por cierto, tenés don de enseñanza, bueno, ¿cierto? Al activarse esa naturaleza, se manifiesta esa naturaleza. Ahora quiero que siga leyendo. A fin de adiestrar a los santos. Escuchá, a fin de adiestrar. ¿Para qué son los dones? Para adiestrar a los santos. Esto no es nuevo pacto. Adiestra a los santos. Escuchá, adiestra a los santos para las obras del ministerio. ¿Pero cómo no es nuevo pacto? No, es que esa es la obligación que tenemos. Pacto es la relación con Dios. El adiestramiento de la obra del ministerio para la edificación. ¿De qué cosa? Del cuerpo de Cristo. Cristo va a ser construido en nosotros. Ahí empieza a manifestarse nuevo pacto. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Ahí empezamos a entender cuál es el propósito de la iglesia. Formar el cuerpo de Cristo. Y escucha, hasta que todos lleguemos ¿hasta dónde? A la unidad de la fe. Tenemos que tener la misma fe, tenemos que manifestar la misma fe. Entonces aparece un maestro, aparece un apóstol, aparece un profeta que activa y adiestra el cuerpo, lo adiestra, lo forma. Vamos, adelante. ¿Para qué? Para que tenga fe. ¿Para qué? Porque vas a tener que manifestar a Cristo. Eso significa que vas a tener que morir. Y aparece el evangelista, aparece el maestro, aparece el apóstol, aparece el profeta que te va a dar los pasos y los recursos necesarios para que puedas manifestar a Cristo. Porque los dones a los hombres fueron entregados para adiestrar al cuerpo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe hasta el conocimiento pleno de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí empieza a cumplirse el propósito por el cual la iglesia está en funcionamiento, para adiestrar al cuerpo. El pacto que se establece. Yo estoy convencido que el nuevo pacto está desde que Dios pone el árbol de la vida en la tierra. El pacto está desde que Dios pone, solo que se manifiesta en la crucifixión del madero, donde Jesús es vencido. Les estoy haciendo un merengue importante, ¿no? Van entendiendo, va trayendo claridad. Esto tiene consistencia, esto tiene coherencia en las Escrituras. A nosotros nos hicieron entender y nos hicieron creer que nuevo y antiguo estaba relacionado. Ahora estamos en el nuevo pacto. No. Muchas personas todavía permanecen en el antiguo pacto porque no han manifestado a Cristo. Muchas personas permanecen en el antiguo pacto, siguen caminando en leyes, y les puedo asegurar que por más que lean Nuevo Testamento, van a seguir caminando en el antiguo pacto porque siguen esforzándose y hacen preguntas para Dios tan ridículas que ni las contesta. Señor, ¿cómo te sirvo? ¿Cómo me servís? ¿Que vos no estás en mí? ¿Yo no estoy en vos? ¿Vos me servís a mí? No quiero servicio. Tengo mis servidores. Tengo ángeles que me sirven.
Yo no quiero que vos me sirvas. Yo quiero ser en vos. Mi mano no me sirve, mi mano soy yo. Mi mano no está a mi servicio. Mi mano manifiesta mis deseos. Mi mano manifiesta mi voluntad. Ejecuta mi voluntad. No está a mi servicio. Soy yo mismo. No estoy al servicio de Dios. Yo mismo expreso la voluntad de Dios. Ese es el nuevo pacto. Por eso se nos hizo tanto lío y tantas veces renegamos. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? La iglesia no tiene un propósito fuera de Cristo. No hay un propósito para la iglesia, hay un propósito para Cristo. No existe tal cosa. Es como decir, ¿qué propósito tiene mi cuerpo y qué propósito tiene mi cabeza? Mi cuerpo tiene que estar bonito y mi cabeza tiene que pensar. Todo funciona en lo mismo. Si mi cabeza y mi cuerpo no están relacionados, si no hacen lo mismo. Nuevo pacto es mi relación con Dios. Y esa relación no es ni más ni menos que Cristo mismo. Que Cristo mismo. Voy a seguir profundizando a lo largo de estos días en estas palabras. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Ahí aparece de nuevo el antiguo pacto. Cuando alguien te dice, ¿y qué tengo que hacer? Te está diciendo, decime los pasos a seguir. Eso es porque no se ha manifestado. ¿Está bien? ¿Está mal eso? No, está bien. Yo necesito lo mismo. Yo hago la misma pregunta. ¿Por qué? Porque camino en la ley hasta que me muere y Cristo se manifieste. Entonces yo le digo, Señor, ¿y qué tengo que hacer? Y Él me dice algo. Yo te enseñé que adorar produce tu muerte. Si vas a caminar en justicia y en leyes, oiga, yo no camino haciendo obras de justicia. Yo soy la justicia que es Cristo en mí, ¿se entiende? Mientras yo haga obras de justicia, yo inhabilito a Cristo. O sea, yo no puedo hacer obras de justicia para ser justo. Yo soy justo porque el justo habita en mí. En el momento que yo hago obras de justicia para ser justo, es porque Cristo no habita en mí, sino que yo puedo ser justo por mis obras. Yo no hago obras de justicia para ser justo. Yo hago obras de justicia porque soy justo. Me es natural ser justo. No es algo que tenga que fabricar. Cuando Cristo es manifestado, se alinean todos nuestros pensamientos, se alinean todas nuestras acciones, se alinean todas nuestras conductas. Pero hay áreas de mi vida donde no se manifiesta. En esa área tenés que quebrantarte. En esa área necesitas leyes. En esa área de tu vida necesitas disciplina, necesitas esfuerzo. En esa área de tu vida donde Cristo no es manifestado, necesitas educación emocional. En esa área de tu vida donde Cristo no es manifestado, necesitas orden. Hasta que Él sea manifestado. Y la educación emocional y el orden desde Cristo va a producir un quebrantamiento que te va a humillar, y ahí se va a producir una muerte, y ahí se va a manifestar Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él quiere habitar en vos. ¿Qué es lo que Dios busca? Que sea su templo. ¿Qué es lo que Dios anhela? Ser uno contigo. Esta es la mayor expresión de Dios para con el hombre. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oh, tremendo. Y cuando yo empiezo a ser el Espíritu de Dios, ya no soy yo, sino que el Espíritu de Dios es el que habla en mí y es el que habita en mí. Entonces, cuando me enfrento a un espíritu inmundo, cuando me enfrento a la pobreza, cuando me enfrento a una enfermedad, yo tengo que entender quién soy, desde dónde hablo. Estoy parado en Cristo. Y es Cristo el que en este momento te dice, te reprendo. Cambia tu fe, cambia tu enfoque, cambia tu mirada, cambia tu quebrantamiento. Cuando vos decís, es Cristo el que está en mí, soy Cristo, estoy manifestando a Cristo, pecar te va a ser casi imposible. Te va a dar asco el pecado en tu vida. No va a ser un esfuerzo. Quiero ver cómo haces para ver cochinadas y hacer cochinadas cuando decís, Cristo está manifestándose. No lo vas a poder hacer. Te vas a dar asco, te vas a quebrantar, vas a llorar, te vas a postrar. Escucha esto, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Pablo estaba sufriendo, claro, así sufrimos los pastores, así sufrimos los apóstoles. Queremos decir, mira, volvió a caer, otra vez cayó. Vamos nuevo, vamos a charlar, vamos a orar, vamos a reprender, vamos a torcer, vamos a meterle una patada, capaz que funciona. Como las heladeras viejas, ¿viste? Hay algunos que son todavía televisores a bobina, ¿viste? Meterle un chicotazo, ¿viste? Capaz que anda, arranca. Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre. Es Él el que tiene que funcionar. Despójense del antiguo hombre. Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 15, verso 6, el que en mí no permanece, será echado fuera. Y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Cristo en nosotros. Cuando vos empezás a entender esto, que tu relación con Dios es Cristo, todas las escrituras comienzan a cambiar su enfoque. La adoración cambia el enfoque. La adoración es la forma en la que vos quebrantás tu espíritu para dejar que Cristo fluya en vos. Ahí tenemos que llegar. ¿Qué hago, pastor? Adore. Y le puedo garantizar que el Espíritu de Dios le dirá qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Amén. ¿Recibe esta palabra? Lo creo. Vamos a orar. ¿A cuánto les ha sido de revelación como lo fue para mí? Para mí esto está siendo tremendo en mi vida. Estoy cambiando mi forma de predicar. Usted entiende, ¿no? Estoy cambiando mi forma de ver. Oiga, ¿va a dejar de hablar de lo profético? No, ahora más que nunca empiezo a hablar de lo profético. Créame lo que le digo. Ahora más que nunca va a tener sentido todos los viajes proféticos que hacemos. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo el que los hace. Es Cristo en mí el que va a empezar a ejecutar cada obra. Y si Él me envía es porque Él quiere hacerlo, no soy yo. No estoy haciendo algo para habilitar. Cuando usted hace un acto profético, usted no hace un acto profético para habilitar a Jesús. Usted está haciendo un acto profético porque es el mismo Jesús el que lo está manifestando. Claro. Dice Luciana, Él no me envía, Él va. Por medio mío, Él va. ¿Se da cuenta que lo que estamos expresando? Y uno dirá, pero ¿eso cuándo se manifiesta? Y vamos siendo transformados. Algunos tienen una mayor manifestación, otros una menor manifestación. ¿Y esto cómo es? Y como un niño va manifestando la hombría a medida que va creciendo. Amén. Ahora entiende para qué están las reglas, las leyes, los mandamientos. Entiende que eso no lo va a acercar a Dios, eso lo va a acercar a la muerte. Y es bueno que vaya por ahí porque usted tiene que morir. ¿Lo entiende? ¿Entiende que ahora más que nunca los mandamientos deben ser cumplidos porque eso te va a enseñar a morir? Eso quebranta tu ego. Ahora, una vez que Cristo es vivificado en vos, ya no te van a hacer falta mandamientos. Una vez que Cristo es manifestado en vos, ya no es puedo comer o no puedo comer, puedo gustar o no puedo gustar, tengo que guardar un sábado o no tengo que guardar. Una vez que Cristo es manifestado en vos, es Él el que vive. Amén. Tenemos hambre de ti, Señor. Hambre de esta manifestación. Tenemos hambre, Señor, de esta manifestación. Y puedo entender lo que expresaba Pablo, Señor,
Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros y no puedo pedirte algo que tú amas y deseas más que yo, Señor. Solo te pido luz, Señor, luz para seguir viendo, luz para mirar, luz para entender. Manifiesta a Jesús en nosotros, Señor. Manifiesta a Jesús en nosotros. Manifiéstate, Señor, en esta nueva relación, en este nuevo pacto que no es establecido en tiempo, sino en lugares. Que el nuevo pacto que se manifieste en tu vida no sea según el tiempo, sino el lugar desde donde te relacionas con Dios. En el nombre de Jesús, estoy hablando desde Jesús. Ya sal de una antigua relación, desde el esfuerzo. Quiero manifestarme en ti, dice el Señor. Quiero manifestarme en ti. Quiero expresarme en ti. Quiero expresarme en ti. Quiero expresarme en ti. Y por eso que podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Una nueva criatura, una nueva creación. Una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Se hacen todas nuevas, se hacen todas nuevas, se hacen todas nuevas, se hacen todas nuevas. Se hacen todas nuevas. Se hacen todas nuevas. Se hacen todas nuevas. Se hacen todas nuevas.